por concedernos la entrevista. Me gustaría empezar, primero, si te parece, por el cartel de Un día en Ayotzinapa 43. Saturno devorando a su hijo. ¿Qué imagen tan fuerte como para una situación así? ¿Qué nos podrías comentar sobre el cartel? Pues en realidad no mucho. A mí me parece que esta imagen de Francisco Goya, que corresponde a la colección, a su época de obras oscuras, de pinturas oscuras, que pues una perfecta metáfora de lo que sucedió ese 26 de septiembre, que es el dios Cronos devorando a uno de sus hijos por temor a ser destronado en un futuro, ¿no? Me parece que es eso. Bueno, la pregunta obligada, ¿por qué Ayotzinapa? Como cineasta mexicano, ¿cuáles fueron tus motivos para ir a filmar esta situación? Mira, debo aclarar antes que nada que yo no soy documentalista. Tengo diciendo eso desde mi documental anterior. Entonces, soy director de ficción, pero suspendí mis proyectos de ficción cuando aconteció esta tragedia, este genocidio. Es un genocidio lo que es esto. Por una obligación moral de poner al servicio de lo que sé hacer a los acontecimientos que todos sabemos y todos conocemos. Y fue eso, fue una necesidad de ir y explorar qué es lo que realmente, más que explorar, conocer las personas involucradas en esto. Bueno, me imagino que el rodaje fue muy intenso, ir a Ayotzinapa en estos momentos. ¿Nos podrías platicar cómo fue el proceso de grabación? Sí, bueno, cuando decidimos ir, pues no sabíamos a qué íbamos. Mi idea original era encontrar algún padre de alguno de los chicos de los 43 alumnos desaparecidos y filmar su espera de las noticias de su hijo. Y con esa idea primaria nos desplazamos para allá. Al llegar ahí, bueno, pues definitivamente no era posible entrar en contacto con ninguno de los padres. Ellos estaban en esta dinámica de ya muy organizados para exigir la justicia. Y entonces, después de lograr entrar a la normal, pues yo no imaginaba lo que era la normal. Debemos de comenzar por saber que pues, es un lugar donde viven más de 500 alumnos. Y dicha la palabra viven en toda la extensión de su significado, porque es un internado. Y no solo viven los 500 alumnos en este lugar, sino que viven también los trabajadores de la normal con sus respectivas familias, cada uno. Entonces esto da como resultado una microsociedad hacia adentro de la normal. Nadie me supo decir la extensión de este lugar, pero siendo un neófito de estas cuestiones de a ojo de buen cubero, calcular las extensiones, yo podría decirte que es un lugar de más de 20 hectáreas, de un lugar dotado por la naturaleza, privilegiado por la naturaleza. Hay un río que atraviesa la normal
y es un lugar bellísimo, bellísimo, boscoso, verde, con peces en el río, aves, hay ganado, hay animales. Verdaderamente se le puede, la definición de escuela normal rural cumple perfectamente este lugar con esa definición. ¿Nos podrías comentar qué experiencias y aprendizajes te llevaste de grabar en Guerrero? Bueno, el tiempo que estuvimos ahí, estar dentro de la normal era doloroso. Este tiempo dentro de la normal, al ver estas condiciones en las que viven tanto los alumnos normalistas como los trabajadores de la normal. Y estar fuera de la normal, cuando nos retirábamos a nuestro pequeño hotel en la población de Tixtla, que es la cabecera municipal de Ayotzinapa, pues lo que nos invadía era una paranoia por nuestra integridad física. Durante el tiempo que estuvimos filmando, como ejemplo te puedo hablar de 3 personas asesinadas muy cerca de nuestro pequeño hotel. Entonces este temor era todos los días. Yo no sabía si al vehículo en el que nos transportábamos pegarle un letrero de cine independiente o de prensa o no, porque yo sabía que al pegarle este letrero nos ponía en la mira de un lado, y no ponérselo nos ponía también en la mira de los del otro lado, ¿no? Entonces siempre fue esa incertidumbre y esa paranoia de estar aquí en este lugar. Fuerte. ¿Nos podrías comentar qué considerarías como los obstáculos de esta filmación? Sobre todo porque pues, eres cineasta independiente. Bueno, obstáculos, pues los que te acabo de comentar, esos fueron los principales obstáculos. Y pues el otro podría ser esta incertidumbre de en realidad no saber qué era lo que estaba haciendo, de no encontrar la película. La encontré después de muchos días de estar grabando material. Planeamos un plano secuencia, lo hicimos. Fue un plano secuencia de 16 minutos, que cuando lo revisamos ya en la noche en nuestro hotel, pues estábamos muy satisfechos del resultado obtenido. Pero después de reflexionar y de ver el material, por antítesis encontré la película. Es decir, me di cuenta que no se trataba de mi lucimiento como director con estas soluciones de lenguaje exquisito cinematográfico, sino que precisamente tenía que ponerme totalmente al servicio del lugar en el que yo estaba, de los alumnos de Ayotzinapa, de darles voz, de entender que eran ellos los protagonistas de todo esto, y era la razón por la que estábamos ahí. Entonces me olvidé absolutamente de buscar soluciones del lenguaje exquisito cinematográfico, y entonces además de encontrar la película, eso también me ayudó mucho a olvidarme un poco de estar preocupado de esta parte estética,
y de preocuparme más por el contenido veraz, por el contenido profundo, por el contenido del alma del lugar, del corazón del lugar. Entonces, ya después, cuando revisé el material, me di cuenta que era un lenguaje muy crudo y me gustó mucho eso. Por ahí he escuchado algunas críticas de este lenguaje crudo, que es una cámara muy errática y muy fragmentada y que da una sensación de fragilidad. Entonces, esa crítica de cámara frágil me gusta mucho. Vamos, la crítica mala para mí se vuelve buena porque es justamente ya de modo implícito y sin hablar de ello, justamente así es como nos sentíamos, muy frágiles. Bueno, siguiendo con las críticas, pues el documental ha sido exhibido en la Cineteca Nacional. ¿Nos podrías comentar cuál ha sido la recepción nacional e inclusive internacional de este documental? Sí, fíjate que yo ya perdí la cantidad de veces que he visto esta película por razones de trabajo, obviamente, y cada vez que la corro completa para revisarla, pues no deja de conmoverme, y yo pensaba que era porque todo esto muy vinculado con las personas que conocí y con toda la experiencia y con todo lo que es esto, ¿no? Pero me sorprendió mucho el día del estreno. Estuve con el público presentando la película y después, al terminar la función, dialogando con ellos. Me sorprendió muchísimo, pues que estaban muy conmovidos. En general, había gente que no podía hablar. Entonces, esa fue mi primera sorpresa, que conmovió mucho al público, tanto como me sigue conmoviendo cada vez que veo la película. Entonces, comprendí que había cumplido su función la película, no solo de comunicar, sino de hacer entender el otro lado, ¿no? Porque pues sí, han sido chicos muy criminalizados por todos los medios y creo que esta es una buena oportunidad de conocer realmente quiénes son. Sí. ¿Cuáles consideraría como los principales retos de la sociedad mexicana después de Ayotzinapa? Bueno, definitivamente sí hay una crisis. El significado de la palabra crisis es cambio. Nunca recuerdo si es en latino o en griego, pero el significado es cambio. Y Ayotzinapa creo que fue el detonante de esta crisis, de este cambio. Y me refiero a la hipercomunicación que estamos viviendo hoy día. Las redes sociales están permitiendo están provocando esta crisis en la sociedad, no solamente en México, sino en el mundo entero. Se han derrocado gobiernos a través de estas redes, específicamente de Facebook. Cuando derrocaron en Egipto a su gobierno, había mujeres con sus burkas, con letreros que decían gracias Facebook. Entonces esa es la crisis a la que nos está tocando vivir. Y Ayotzinapa creo que es el primer suceso trágico en el que asistió a esta hipercomunicación y que tomó por sorpresa a nuestros gobernantes. Ellos todavía parece que no se han dado cuenta de ello, pero ayer renunció este señor de Conagua por una fotografía de un teléfono celular. A eso me refiero, ¿no? Entonces, estos acontecimientos, no es que esto sea los hechos del 26 de septiembre, no es que sean algo nuevo. Esto se ha venido sucediendo a lo largo de la historia de México. Pero
esta tragedia del 26 de septiembre marcó un antes y un después. ¿Cuál sería el papel del cine ante estos nuevos retos de la sociedad mexicana? Mira, hay un documentalista, Eduardo Coutinho, el mejor documentalista brasileño, que falleció fue asesinado el año pasado. Y él decía, es mentira que el documental pueda hacer o provoque un cambio en la sociedad. Yo opino lo mismo. No es suficiente. No es suficiente un documental para provocar un cambio. Se necesita mucho más. Mucho más. Cumple una función. Sí, cumple una función definitivamente. Pero no es suficiente. Y aquí puedo añadir lo siguiente. Es interesante. Ha sido decepcionante sí hay gente suficiente para mantener la película en la cartelera de la Cineteca Nacional en México, en el DF. Pero por otro lado también ha sido decepcionante el flujo de la gente, cuando sabemos que ha habido manifestaciones en las que han asistido hasta 200,000 personas a ellas, y toda esta vorágine en las mismas redes, volviendo a las redes, de las personas que publican "Todos somos Ayotzinapa". Debo decir que el porcentaje que me corresponde a mí por las proyecciones de esta película serán donadas, la totalidad de este porcentaje será donado a los chicos de Ayotzinapa. Y eso lo comunico mucho para que la gente se entere de eso, que este es un medio para poder apoyar realmente de un modo tangible a los chicos que siguen estudiando en esta normal. Y es válido que vayan y me digan "tu película es una mierda y no nos gusta tu película", pero fue el medio para poder colaborar a la causa. ¿Y dónde están? ¿Dónde están esos miles de revolucionarios y esos luchadores sociales de Facebook? Y esos miles, cientos de miles que van a las marchas. ¿Dónde están? Yo quiero saber dónde están. Claro. ¿Cómo ves el futuro del cine independiente en México? Pues más me vale verlo bien. Más me vale verlo bien porque yo soy cineasta independiente. Las películas que he hecho las he hecho de modo independiente, con recursos propios y apoyado por mucha gente. Pero estos medios, la tecnología ha facilitado mucho eso. Entonces, hasta contener el anterior documental, como ejemplo de cine independiente, la propuesta, yo le propuse a Leon Nick, mi fotógrafo de cabecera, hacerlo con cualquier cámara, como parte de la propuesta, no con una cámara sofisticada, porque el tema además así lo permitía, no solo así lo permitía, lo exigía, porque trataba de músicos indigentes, ¿no? La vida de los músicos indigentes. Entonces era casi inmoral llegar con una cámara sofisticada a retratar esta realidad, ¿no? Teníamos que emparentar los medios de los músicos indigentes con el nuestro, y el modo de hacerlo fue comprando la cámara más económica del mercado y hacerla con esa cámara. Hay imágenes pixeladas de una calidad muy deficiente, pero justamente esa es parte de la propuesta. Bueno, por último, te queremos felicitar porque Un día en Ayotzinapa 43 y Preludios, las otras partituras de Dios, están inscritas para competir por el Arial 2015. ¿Podrías decir qué sigue para Rafael Rangel después de Un día en Ayotzinapa? Bueno, justamente acabas de mencionar los dos documentales que he hecho, a pesar de no ser documentalista. Acabo de tener una junta con León, explicándole que bueno, ya hicimos dos documentales que tienen su hilo conductor,
Entonces vamos por la trilogía, vamos a hacer espero yo, un último documental para armar la trilogía de estos documentales y después de eso y de modo paralelo seguir trabajando en lo que yo hago, que es ficción. Tengo un guión escrito con Paula Markovich, La bicicleta de Kafka, y ya estamos trabajando en esa película, al igual que en otra película de ficción con argumento mío que se llama Los árboles del silencio, así que prometo hacer el último documental y seguir con mis ficciones, que hay muchos demonios personales e internos pugnando por salir. Ya no quiero seguir demonios externos, ahora les toca a los míos ya, porque si no me voy a volver psicópata si no dejo salir estos demonios. Claro, bueno, pues muchas gracias, esperamos escuchar de ti muy pronto y que vuelvas pues a visitarnos por las tierras potosinas.